Decimos que la Tierra es uno de los 4 planetas del sistema solar que se conoce como un planeta rocoso. La conformación de la Tierra es un centro que conocemos como un núcleo, después el manto y después la corteza. Y es sobre esa capa externa, la corteza terrestre, sobre la cual se desarrolla la vida. La corteza está conformada por una serie de materiales que conocemos como rocas. Típicamente decimos que las rocas están conformadas por un conjunto de minerales. Tanto los minerales y por ende entonces las rocas se forman a partir de la dinámica que se da en la Tierra. Puede ser la actividad que se da por los volcanes, esos materiales que salen, que al enfriarse nos generan ese material que conocemos como rocas volcánicas. Hay otras rocas que se forman cuando todos los sedimentos que se mueven por los ríos, todos los iones que se mueven por el agua, cuando cambia la condición de ese fluido, se precipitan y nos forman eso que se llama las rocas sedimentarias. ¿Por qué es importante conocer un poquitico sobre las rocas que conforman la corteza terrestre? Porque las rocas nos proveen todos los minerales, todos los materiales que mediante un proceso industrial nos permiten construir, nos permiten hacer muchos de los objetos, muchas de esas cosas que nosotros utilizamos. Por ejemplo, si tenemos un celular tiene un montón de materiales que proceden de los minerales que extraemos de la roca que mediante un proceso industrial extraemos, potenciamos esos minerales y podemos construir los elementos que conforman un celular. Y como esto, muchos otros elementos, la manilla de un reloj, el elástico que tenemos en la roca, los vidrios que tenemos en los lentes, todos esos materiales proceden de un proceso industrial que aplicamos sobre esos materiales que conocemos como las rocas. Entonces, conocer un poquitico las rocas, conocer cuáles son los minerales que las conforman, nos está dando cuenta de cuál es la historia que tenemos en el planeta, cuál ha sido su dinámica de formación, qué es lo que ha pasado desde ese momento donde la Tierra se originó a hoy, qué transformaciones han sufrido. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando caracterizamos esos materiales. Hay unas rocas que son muy especiales y son las rocas donde podemos encontrar las evidencias de lo que ha pasado con la vida en la superficie de la Tierra y es lo que tiene que ver con los fósiles. Para la formación de un fósil lo que se da es lo siguiente. Tenemos un cuerpo que una vez muere, puede ser un cuerpo de un animal, puede ser un resto de algún vegetal, cae a la superficie de la Tierra. En la superficie de la Tierra es cubierta por sedimentos, materiales particulares que van circulando y al cubrirlos hace que esos materiales orgánicos no se pudran, no se destruyan, sino que sufren un proceso de transformación. En ese proceso de transformación, ese cuerpecito que falleció, ese resto de esa rama, ese resto de esa hoja, sufre como una especie de convertirse a un mineral y nos deja lo que conocemos como son los fósiles. Cuando nosotros tomamos un fósil, entonces podemos hacer la reconstrucción de lo que pasó cuando ese organismo murió y en ese proceso reconstructivo podemos ir mirando qué pasó en la superficie de la Tierra para que el ambiente donde esa especie vivía pudiera subsistir, tuviera todas las condiciones para que se pudiera desarrollar la vida o qué situación se dio para que esa especie vegetal o para que ese organismo hubiera fallecido. Entonces el tema de los fósiles es muy importante porque nos ha permitido hacer esa reconstrucción histórica de lo que ha pasado en la superficie de la Tierra. Con eso sabemos, según la reconstrucción que se ha hecho, valga la redundancia, cuándo aparecieron los anfibios, cuándo aparecieron ciertos tipos de mamíferos, cuándo decimos que hubo una transformación donde ciertos organismos evolucionaron y se adaptaron a unas condiciones climáticas y derivaron en otro tipo de especie. Entonces todo lo que tiene que ver con la parte de los fósiles nos dan toda la historia de la vida. Y la roca nos va mostrando cuál es la dinámica que está sufriendo el planeta, donde permanentemente se están generando materiales, se está destruyendo material y como les cuento, todos esos materiales son los que nosotros empleamos para, o como fuente más bien, de minerales que nos sirven para fabricar los objetos que cotidianamente usamos. En esta muestra, por ejemplo, cuando la observamos, vemos que tenemos unos cristales de un mineral alargado que se llama cuarzo. Y el cuarzo está interactuando con otro mineral un poquitico más pequeño que se llama pirita. Esa conformación, esa mezcla se da porque tenemos unas condiciones donde el cuarzo puede crecer y la pirita también se puede formar y forma esa asociación de esos minerales. Cuando nosotros tenemos un mineral como la pirita,
Su composición química nos dice que es un mineral que es rico en sulfuros. Entonces lo proveemos o extraemos de él el azufre, en algunos casos sacamos el hierro y con ellos hacemos otros procesos industriales. El cuarzo, por ejemplo, lo utilizamos para hacer cerámicos, para hacer vidrios. El cuarzo también entra en procesos industriales debido a que por su dureza nos sirve como elemento de abrasión, nos sirve como elemento para pulir. Entonces miren que en una muestra como esa nos provee materiales para fabricar ese tipo de cosas. Aquí tenemos otro mineral en esta muestra, que es un mineral que se llama moscovita. También tenemos ahí un mineral que se llama feldespato y otro mineral que se llama cuarzo. Los feldespatos son minerales también que empleamos para la cerámica, pero además los feldespatos nos proveen materiales que llevamos a procesos industriales para fabricación, por ejemplo, de pintura, fabricación, por ejemplo, de papel. La moscovita es un mineral muy especial porque es un mineral que parece unas hojitas y esa moscovita nos sirve como aislante térmico o aislante eléctrico, entonces se lleva a esos procesos industriales para fabricarlo de esa manera. Esta roca, por ejemplo, es una roca que está conformada por cuarzo, por feldespatos, por minerales como la moscovita y muchas veces cuando los tenemos como se encuentran en esas muestras que tenemos ahí expuestas, son materiales que cortamos, pulimos y los llevamos a procesos constructivos como elementos ornamentales, los mesones de la cocina, algunos elementos de superficies o pisos que se utilizan o que se fabrican, a partir de esa roca. Tenemos también estos dos elementos que son estalactitas o estalagmitas, dependiendo de la posición donde ellas se encuentran en la caverna. Ambas están conformadas por minerales que son ricos en SO3. La mayoría son carbonatos de calcio. Ese material, por ejemplo, es muy valioso porque es el que extraemos, llevamos a procesos industriales y con eso hacemos, por ejemplo, el clinker y a partir del clinker hacemos el cemento. También son minerales que nos proveen calcio u otro tipo de minerales que llevamos mediante un proceso industrial apto para el consumo humano, entonces se lleva ese proceso industrial y lo preparamos para que pueda entrar a la industria alimenticia. Tenemos entonces ya la parte de los fósiles de las que les comenté, que tenemos un xilópalo, que es simplemente una madera que queda resguardada en un sector, es cubierta y la estructura de la madera cambia y se nos convierte en una cosa que se llama un xilópalo. Tenemos también un elemento, un amonite y trilobites, que son especies que vivían en zonas acuáticas donde la caparazón, esa conchita externa que tenía, una vez murió, sufrió una transformación y en algunos casos quedó como el calco de esa especie y se ve, por ejemplo, en los restos de fósiles que tenemos en la roca grande, donde tenemos ahí las huellitas de esos animalitos. Y tenemos una especie muy especial ahí, es una especie de un pez, que los peces una vez mueren, caen en el fondo del océano, son cubiertos por sedimento y en este caso el pez, más bien el fósil, adoptó la forma del pez por un proceso de reemplazamiento de la estructura externa del pez, la estructura esquelética de él, a la roca que vemos ahí en este momento.